Bueno, finalmente vamos a terminar el capítulo hablando de lo que es el hipertiroidismo. El hipertiroidismo entonces sería el aumento de las hormonas tiroideas, de la T3 y la T4, característico esta mirada fija, brillante, como con ojos saltones de los pacientes, que es característico de lo que es la enfermedad de Graves-Basedow. Hablamos de tirotoxicosis cuando ese exceso de hormonas tiroideas van a ocasionar un síndrome clínico que es ocasionado por la concentración elevada de hormonas tiroideas circulantes, tengan su origen a nivel de la glándula tiroidea o por otra causa y que va a ocasionar síntomas. El hecho de decir hipertiroidismo, estamos diciendo solo que existe un aumento de las hormonas tiroideas. Al hablar de tirotoxicosis, estaríamos hablando de un síndrome clínico de síntomas y signos que son ocasionados por la elevación en las concentraciones de estas hormonas tiroideas que van a ocasionar una aceleración de todos los procesos metabólicos a nivel del celular. Las causas pueden ser primarias, o sea, en la misma glándula tiroidea, debido lo más frecuente a la enfermedad de Graves o bocio tóxico o bocio difuso tóxico. También está el bocio multinodular, tenemos el adenoma tóxico, metástasis funcionantes o exceso de yodo, lo que se llama el fenómeno de Jod-Basedow. Como causas secundarias de hipertiroidismo, podemos tener un adenoma secretor de TSH, un síndrome de resistencia a las hormonas tiroideas, el tumor secretor de gonadotrofina coriónica o tirotoxicosis de causa gestacional, una tirotoxicosis sin hipertiroidismo o por destrucción de glándulas por el uso de medicamentos, radiación, tiroiditis silente, y por ingestión de hormona tiroidea se hablaría de una tirotoxicosis facticia. Podemos dividirla también en estos tres grupos: hipertiroidismo primario, los que hemos nombrado, hipertiroidismo secundario, los que acabamos de nombrar, y un tipo de tirotoxicosis sin hipertiroidismo cuando existe inflamación en la glándula y este aumento de producción de hormonas tiroideas es nada más por un corto periodo de tiempo o por destrucción de los folículos tiroideos, uso de medicamentos o radiación. Para diferenciar la patología aguda de la patología crónica y sospechar de una tiroiditis, va a ser síntomas de menos de 3 meses que ocasionen dolor. Y si los síntomas son de más de 3 meses y además existen orbitopatía, nuestra balanza se inclinará hacia una causa crónica de hipertiroidismo. Es una patología, si bien no es muy frecuente, es más común también en mujeres. 1 a 2% de los pacientes hipertiroideos van a llegar hasta grados severos, que se llama una tormenta tiroidea, ocasionando daño a nivel de todos los órganos y llevando al paciente hasta una terapia intensiva. Entre las causas más comunes está la enfermedad de Graves-Basedow, que es la causa más común en mujeres jóvenes, y en personas mayores la causa más común de hipertiroidismo es el bocio tóxico nodular. Hablaremos de la enfermedad de Graves específicamente, que representa el 60 al 80% de las causas de tirotoxicosis. Va a depender de factores genéticos y del consumo de yodo. Cuando es alto el consumo de yodo, se ha asociado al aumento de la prevalencia de la enfermedad de Graves, 10 veces más frecuente en las mujeres que en los varones, edad joven, entre 20 y 50 años de edad, asociado a alteraciones del antígeno de histocompatibilidad,
La característica es que es una enfermedad autoinmune que es producida por anticuerpos estimulantes que son similares a la acción de la hormona estimulante de tiroides. Se caracteriza porque hay ocio y exoftalmos, lo que se llama oftalmopatía de Graves, y es la causa principal de este síndrome que se llama tirotoxicosis. Puede estar asociada a otros tumores, el síndrome poliglandular autoinmune. Tienen una fotografía de un joven que tiene una mirada brillante, fija, asociado a trastornos de irritabilidad ocasionado por un hipertiroidismo. Entre los factores ambientales asociados, alta ingesta de yodo, pacientes que están sometidos a estrés o que desencadena el estrés, eh, además de estas alteraciones genéticas, asociado a tabaquismo, es frecuente en el posparto que se empiece a manifestar los síntomas, los factores inmunológicos importantes, es sobre todo la presencia de estas inmunoglobulinas estimulantes del tiroides o anticuerpos que son muy similares a la TSH en un 80%, y también se pueden encontrar anticuerpos antiperoxidasa y anticuerpos antimicrosomales en estos pacientes. Normalmente, ¿qué sucede en la glándula tiroides? Aquí tenemos varios folículos celulares con las células foliculares y el coloide dentro. Y normalmente lo que sucede que en la superficie de estas células existan receptores de TSH que van a hacer que se prolifere y se forme adecuadamente las hormonas tiroideas, pero en estos pacientes se forman anticuerpos similares a la TSH que se unen a estos receptores de TSH, y estos anticuerpos son producidos por los linfocitos T y las células plasmáticas. Estos autoanticuerpos entonces vienen y se unen a estos receptores y van a hacer que se libere mayor cantidad de hormona tiroidea. Nos sirven estos anticuerpos para confirmar el diagnóstico, para ver el pronóstico, y podemos tener anticuerpos contra el receptor de TSH estimulantes o algunos que bloqueen el receptor, otros que sean neutros. Factores de riesgo importantes, episodios de estrés, el sexo femenino y alteraciones genéticas para tener esta enfermedad. Existe una autoinmunidad entonces contra los receptores de TSH, anticuerpos antiperoxidasa y antitiroglobulina, que van a ocasionar alteraciones en los músculos de los glóbulos oculares, ocasionando inflamación por la unión de estos receptores a estos músculos, ocasionando inflamación, proptosis, proliferación del tejido celular, haciendo que los ojos protruyan para adelante y nos dé un exoftalmos por la estimulación tiroidea, además de síntomas o lesiones a nivel de la piel que también son característicos. Entonces aquí ven la fotografía de esta mujer con ojos abiertos, saltones, con retracción palpebral, ven la piel brillosa, sudorosa, y al elevar el brazo, los brazos se nota prácticamente el aumento de volumen de manera difusa de la glándula tiroidea, que podemos ver aquí en una tomografía que de manera irregular ambos lóbulos derecho e izquierdo están aumentados de tamaño. Los síntomas, entonces, son diversos, todos ocasionados por el exceso de hormonas tiroideas, pacientes con nerviosismo, irritables, que transpiran mucho, que tienen intolerancia al calor, tienen palpitaciones, fatiga, disnea, pérdida de peso, taquicardia, sensación de debilidad, algunos tienen edema,
problemas oculares, ganancia de peso, muy pocos lo habitual es que pierdan peso, alteraciones en la menstruación, la habilidad emocional y dentro de los signos característicos una taquicardia, bocio, cambios de la piel, temblor, pueden tener soplo, fibrilación auricular, es muy frecuente esto que suceda que el diagnóstico se haga por la presencia de una arritmia, pueden ocasionar esplenomegalia y también ginecomastia en estos pacientes. Al verlos a los pacientes de manera lateral, vemos que los párpados están retraídos y los globos oculares pues protruyen el orbicular que normalmente están por dentro. Estos ojos son saltones como que protruyen. Es característico el edema pretibial a nivel anterior y en casos ya muy severos puede ocasionar una acropaquia tiroidea. La triada de Mersenburg, que es característico de un hipertiroidismo, la presencia de taquicardia, bocio y exoftalmos prácticamente hace el diagnóstico de un Graves' base o bocio difuso y tóxico, oftalmopatía infiltrativa y dermopatía infiltrativa, que pueden estar todos presentes de manera conjunta o pueden ocurrir en manera aislada. Aquí tienen otra fotografía, pacientes que tienen además quemosis, hiperemia conjuntival, acropaquia, hay temblor distal en las manos de estos pacientes. Son pacientes que llevan meses y hasta años con esos síntomas hasta que llegan a grados extremos de pérdida de peso, como esta paciente que está caquética por la presencia de una enfermedad de Graves, ocasionando un aumento de volumen de manera difusa de la tiroides y el exoftalmos con hiperemia conjuntival característica. Aquí ven otra paciente con cierta asimetría en la facies, hay proptosis de los glóbulos oculares, edema periorbitario en una paciente que tenía hipertiroidismo, una enfermedad de Graves, y la fotografía después de que le hacen una cirugía de descompresión orbitaria cambia totalmente la expresión facial en los pacientes. La dermopatía infiltrativa, inicialmente hay un edema en la región anterior de la tibia que va a ocasionar eritema y puede llegar hasta grados severos como los que ven en su imagen izquierda. El diagnóstico entonces lo haremos por la historia clínica y mediremos en el laboratorio la TSH. La TSH estará inhibida porque la causa es primaria, el problema está en la tiroides por la presencia de los anticuerpos que se unen a los receptores de TSH y actúan como si fueran una TSH normal, haciendo que se libere mayor cantidad de T3 y T4 y las encontraremos elevadas a nivel sérico. En la ecografía, el bocio difuso, pueden haber o no nódulos, y en el centellograma encontraremos una captación de yodo. Aquí tenemos una ecografía con aumento difuso de tanto lóbulo tiroideo y derecho e izquierdo, con la presencia de un nódulo, aumento de la vascularidad a nivel de la tiroides, y en una gammagrafía podemos ver, como esta gammagrafía con tecnesio 91, una captación difusa ocasionada en este caso por una tiroiditis. Dentro de los patrones gammagráficos, entonces en la enfermedad de Graves la captación será difusa. Cuando es un nódulo autónomo solamente captará el nódulo.
Un bocio multinodular tóxico son varios nódulos los captantes, y en el caso de una inflamación, una tiroiditis, en la cual va a haber destrucción de las células, de los folículos tiroideos, pues no captará el contraste. Es importante este gráfico, este algoritmo, para poder identificar a los pacientes que tienen sospecha de hipertiroidismo. Debemos excluir la presencia de nódulos a través del examen físico o ultrasonográfico, medir la TSH y los niveles de levotiroxina. Si la TSH entonces está baja y hay aumento de la tiroxina o la T4, nuestro paciente tiene un hipertiroidismo. Identificaremos la presencia de autoanticuerpos contra el receptor de la TSH. Si están presentes, estamos hablando de una enfermedad de Graves. Si están ausentes, haremos una gammagrafía y buscaremos otras causas, las responsables de los síntomas. Para hacer el diagnóstico diferencial, entonces la enfermedad de Graves tiene en individuos jóvenes múltiples síntomas. El bocio es difuso, la presencia de anticuerpos antiperoxidasa y antirreceptor de la TSH son importantes, aumento del flujo, y esto nos hará diferenciar de las otras causas de hipertiroidismo. Al cuantificar la TSH y la T4 libres, si estas son normales, entonces no hacemos más pruebas adicionales. Si la TSH está baja y la T4 libre está alta, hablamos de una tirotoxicosis primaria. Ver si hay características de enfermedad de Graves. Si las hay, hemos hecho el diagnóstico. Si no las hay, busquemos un bocio multinodular o un adenoma tóxico. Si la TSH es baja y la T4 libre es normal, tendremos que cuantificar la T3 libre. Si es normal, tanto la T4 como la T3 libre, estamos hablando de un hipertiroidismo subclínico y debemos vigilar a ese paciente. Si la T3 libre, que es la forma activa, está elevada, entonces igual buscar enfermedad de Graves. Si la TSH es normal o está aumentada con una T4 libre alta, esto se debe a una causa secundaria. Buscar en tiroides, en hipófisis más bien dicho, un tumor, un adenoma secretor de TSH o un síndrome de resistencia a la hormona tiroidea va a ser importante. Entonces, si nuestro paciente no tiene características de Graves y sospechamos un bocio multinodular o un adenoma tóxico, veremos si ese nódulo es autónomo o no, si capta los radionúclidos con una gammagrafía para poder identificar el diagnóstico de la causa del hipertiroidismo. Finalmente, el tratamiento. El tratamiento consiste en administrar medicamentos antitiroideos que se llaman tionamidas, como el metimazol y el propiltiuracilo. El metimazol, su vida media es de 6 horas, el efecto va a durar 24 horas. Se da generalmente, se inicia con 10 a 30 miligramos cada 8 horas, y una vez que el paciente está en estado eutiroideo, se administra una dosis al día. El propiltiuracilo es útil sobre todo en el primer trimestre del embarazo o aquellos pacientes que tengan intolerancia al metimazol. La dosis es más alta, tiene de 50 miligramos y tiene que administrarse entre 100 a 200 miligramos cada 6 a 8 horas, por lo que más usamos es el metimazol. El tratamiento con estos medicamentos generalmente
Hay remisión del hipertiroidismo entre los 18 y 24 meses y para controlar los síntomas usamos beta bloqueadores como el propranolol entre 20 y 40 miligramos cada 6 o a 8 horas. Tratamiento entonces de aproximadamente 2 años. Si la TSH se normaliza, un 50% puede tener recaídas con la suspensión de tratamiento, por lo que hay que hacer seguimiento entre las 4 y las 6 semanas. Otra forma de tratamiento es a través del yodo radioactivo, sobre todo cuando existe riesgo de crisis tirotóxicas. Debe hacerse tratamiento antitiroideo por un mes previamente y posteriormente se hará el tratamiento con yodo radioactivo. Otra de las alternativas ante estos pacientes es la cirugía, sobre todo en individuos jóvenes que tienen bocio muy grande. Tener siempre en cuenta que pueden suceder complicaciones como hemorragias, disfonías por el daño del nervio laríngeo recurrente, la exéresis de las paratiroides que puede ocasionar un hipoparatiroidismo y en algunos casos una hipocalcemia transitoria. Entonces, para hacer un resumen y una síntesis de lo que hemos hablado, importante hacer la historia clínica, el diagnóstico a través de una ecografía y una gammagrafía, detectar anticuerpos antirreceptor de TSH va a implicar que hagamos el diagnóstico de una enfermedad de Graves y el hacer el diagnóstico va a mejorar el pronóstico del paciente. La mayoría de los pacientes se controlan muy bien con fármacos, el Timazol. Algunos casos requieren administración de yodo radioactivo y otros cirugía. Vamos a terminar con este caso clínico de una paciente mujer que consulta porque tiene ansiedad, tiene taquicardia, ha perdido peso de ya más de 3 meses de evolución, tiene mucho estrés por problemas en su empresa, pero nos dice que unos 2 meses antes aproximadamente ha tenido infección de vías respiratorias altas. Encontramos que está taquicárdica, no tiene exoftalmos, parece palparse bocio, eso está dudoso, hay frémito a nivel tiroideo. Entonces, en esta paciente, para confirmar su diagnóstico, tendríamos que hacer una ecografía tiroidea, identificar si realmente hay bocio o no hay bocio, medir las hormonas tiroideas y si la TSH está baja con una T4 libre alta, estaremos hablando de un hipertiroidismo. Para buscar la causa del hipertiroidismo debemos medir entonces los anticuerpos contra el receptor de TSH, que nos va a decir que si tiene una enfermedad de Graves, si hay dolor a la palpación y el antecedente de la infección respiratoria previamente, entonces sospecharemos de una tiroiditis subaguda de Kerbai. Bueno, espero que los haya dejado con la inquietud de seguir estudiando y nos vemos la próxima clase. Un saludo para todos.